Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda parte de la unidad 4 de inferencia estadística. Bueno, ¿se acuerdan que cuando empezamos la clase pasada vimos este mismo slide y decíamos que hay dos tipos de inferencia estadística según cómo estudiemos estos parámetros de la población? Uno es la estimación. Estimamos este parámetro que nosotros no conocemos. Y esta estimación habíamos dicho que podía ser una estimación puntual, una estimación por intervalo de confianza, ya lo desarrollamos la clase pasada. Otra forma de inferir estos parámetros poblacionales que nosotros no conocemos es a través de la prueba de hipótesis. Con la prueba de hipótesis lo que hacemos es, se plantea una hipótesis sobre ese parámetro desconocido, ¿sí? Decimos, este parámetro va a ser igual a determinado valor, o igual o mayor a determinado valor, o igual o menor a determinado valor. Planteamos esta hipótesis y después desarrollamos un procedimiento, este test de hipótesis, para comprobar si esa hipótesis que planteamos al principio es verdadera o no. Entonces son dos caminos para hacer inferencia. Uno es directamente a través de la estimación, ¿sí? Una estimación puntual. Por ejemplo, cuando calculábamos la media muestral X raya, con esa media estimábamos mu, que es la media poblacional. También lo que hacíamos era, con ese mismo valor de estimación puntual que habíamos calculado, sumábamos y restábamos un valor para generar un intervalo de confianza, ¿sí? Y ese valor que sumábamos o restábamos dependía de este nivel de confianza que nosotros nos planteamos y el error estándar de esta media que calculamos, ¿sí? El error estándar. Y bueno, en la prueba de hipótesis lo que hacemos es, decimos, bueno, para nosotros el parámetro este que desconocemos, por ejemplo, mu, es igual a un valor determinado, y lo que hacemos es a través de la prueba comprobar si podemos afirmar que es igual a ese valor o no tenemos evidencia suficiente para decir que el valor del parámetro, en este caso mu, que es lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, el valor de mu, o sea, de esa media poblacional, no tenemos evidencia suficiente para decir que sea igual a lo que nosotros habíamos planteado en nuestra hipótesis, ¿sí? Ya lo vamos a ver en más detalle, cómo es el desarrollo, y lo vamos a ver con ejemplos para que se entienda. Bueno, vamos con lo que sería prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis, lo que nosotros hacemos es plantear una hipótesis, una hipótesis que llamamos hipótesis nula, donde asumimos, ¿sí?, que esta hipótesis es verdadera, a no ser que exista suficiente evidencia para rechazarla. Entonces nosotros planteamos la hipótesis nula, por ejemplo, el valor de mu es igual a 20, y hacemos todo un test para ver si podemos rechazar esa hipótesis. Si no hay suficiente evidencia para rechazarla, decimos que esa hipótesis nula es verdadera, ¿sí? La asumimos verdadera desde un principio. Y la hipótesis alternativa es lo que nosotros queremos demostrar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, recolectamos evidencia, lo hacemos con un muestreo, tomamos una muestra de esa población, ¿sí? Y con esos datos que nosotros obtenemos de la muestra, podemos hacer el test de hipótesis para ver realmente si tenemos suficiente evidencia para rechazar esta hipótesis nula y quedarnos con esta hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, estos pasos los voy a leer primero, lo vamos a ir haciendo, y luego lo vamos a hacer con un ejemplo con números para que se entiendan bien. Pero me interesaba poner en una slide todos juntos los pasos que tenemos que hacer para el procedimiento de una prueba de hipótesis o de un test de hipótesis, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que planteamos es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, que es H1, y muchas veces se ve como H sub A, porque es alternativa, es lo que nosotros queremos probar, ¿sí? Luego vamos a establecer un nivel de significancia, ¿sí? Una probabilidad que generalmente es baja. Lo vimos la clase pasada cuando decíamos que era como el complementario del nivel de confianza, ¿sí? Ese nivel de significancia alfa, generalmente estamos hablando de un 0,05, de 0,01, ¿sí? Que equivale en porcentaje, un nivel de significancia en porcentaje del 5%, por ejemplo, o del 1%. Generalmente estamos del 5% hacia abajo, son los valores que usamos normalmente. Luego vamos a determinar una región de rechazo, ya la vamos a ver con un diagrama, qué significa esto de la región de rechazo.
y esa región de rechazo va a estar dada por este nivel de alfa que nosotros fijamos, ¿sí? Como segundo paso. Luego lo que hacemos es calcular un test estadístico para determinar si, cuando nosotros hacemos el test estadístico nos va a dar un valor. Si ese valor cae dentro de esa región de rechazo, podemos rechazar la hipótesis nula. Y si no cae dentro de esa zona de rechazo, no tenemos suficiente evidencia para rechazarla, ¿sí? Entonces, bueno, decimos que nos quedamos con esta hipótesis nula, con la hipótesis de la igualdad, digamos. ¿Mm? Otra forma es, en lugar de utilizar el test estadístico, usar un p-valor. Este p-valor lo podemos calcular con el programa estadístico, si lo calculamos con Infostat, y ese p-valor nos va a indicar si vamos a rechazar o no la hipótesis. Bueno, si hacemos el test hacemos el test de hipótesis, la prueba de hipótesis con el test estadístico, ¿sí? Tenemos que comparar esta región de rechazo con el test, como les decía anteriormente, para ver si rechazamos o no. Y en el caso de que utilicemos el p-valor, vamos a comparar el p-valor con este nivel de significancia que nosotros fijamos. Y luego decidimos si rechazamos o no. Una vez que decidimos si rechazamos o no, tenemos que sacar conclusiones, ¿sí? Siempre tenemos que concluir sobre lo que nosotros habíamos planteado en la hipótesis. Lo vamos a ir viendo en detalle, simplemente es para que tengan todos los pasos juntos en una slide, y esto sería cómo tenemos que hacer ese procedimiento, ¿sí? Planteamos la hipótesis, planteamos el nivel de significancia, determinamos una región de rechazo, calculamos un test estadístico, comparamos ese test estadístico con la región de rechazo para decidir si rechazamos o no y luego concluimos, ¿sí? Esos serían los pasos para hacer una prueba de hipótesis. Si en vez de hacerlo con el test estadístico calculado, lo hacemos con el p-valor, vamos a comparar ese p-valor con el nivel de significancia que nosotros fijamos y decidir si rechazamos o no para luego concluir, ¿sí? Bueno, vamos a ver en el día de hoy prueba de hipótesis para una media y prueba de hipótesis para dos medias, ¿sí? En el caso de que sean dos medias, estamos comparando dos poblaciones. Queremos saber si esas medias son iguales o no. En este caso, vamos a desarrollar ahora para una media. Entonces, si ustedes recuerdan este ejemplo de fuerza panadera que vimos en la clase pasada, ¿sí? Para estimación, recuerdan que era una prueba que se hacía con la harina de un molino, con un albiógrafo. Este albiógrafo lo que mide es la fuerza panadera, que se expresa como con una W, y habíamos obtenido 10 datos de fuerza panadera. Estos son los mismos datos que están en la presentación de la clase pasada, ¿sí? Bueno, ahora con estos mismos datos vamos a hacer test de hipótesis. Bueno, entonces, como nosotros no conocemos el verdadero valor de la media poblacional de mu, como habíamos dicho en la clase pasada, tendríamos que medir la harina de todo el molino, no lo podemos saber, lo vamos a estimar usando la muestra, ¿sí? Calculamos el valor de X raya. Y tampoco conocemos este desvío poblacional o la varianza poblacional, y entonces como no lo conocemos, lo vamos a calcular con el valor del desvío muestral, ¿sí? Fíjense que son los mismos valores de la clase pasada. X raya nos da 215 y el desvío muestral nos da 30,9. Fíjense que estos dos valores que tenemos acá son las estimaciones puntuales, tanto de la media como del desvío. La estimación puntual de mu es X raya, y en este caso es 215, y la estimación puntual de sigma, del desvío poblacional, en este caso es 30,9. Bueno, vamos a plantear las hipótesis. Tenemos tres tipos de hipótesis que podemos plantear, ¿sí? Fíjense, nosotros siempre cuando planteamos las hipótesis comenzamos por lo que sería la hipótesis alternativa, que es lo que nosotros queremos probar, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos probar que este valor de mu es menor a un valor determinado, ¿sí? Imaginemos, 200, por ejemplo. Queremos saber si esta media
poblacional es menor a 200. Cuando ponemos mu sub 0, estamos hablando de un número, ¿sí? De un valor numérico. Y la hipótesis nula siempre contiene el igual y sería lo contrario de lo que nosotros planteamos en la hipótesis alternativa. Si en la alternativa planteamos que mu es menor que un valor determinado, en la nula, en H0, planteamos que mu es mayor o igual a ese valor. El igual siempre está contenido en la hipótesis nula, ¿sí? Otra forma, otra hipótesis que podemos plantear es que mu sea mayor que un valor determinado, ¿sí? Nos interesa saber si el valor de la media poblacional es mayor que un determinado valor. Entonces planteamos eso en la hipótesis alternativa y en la hipótesis nula, en H0, planteamos que mu es menor o igual a ese valor determinado. Y la otra hipótesis que podemos plantear es saber si la media poblacional es distinta que un valor o igual a un valor determinado, ¿sí? Entonces tenemos las tres alternativas. Fíjense que siempre en la hipótesis nula, la H0 está contenido el igual. Puede ser que planteemos mu igual a un valor, mu mayor o igual a un valor, o mu menor a un valor. Y en la alternativa nunca está contenido el igual, sino que solamente en la alternativa podemos colocar el signo menor, el signo mayor o el signo distinto, ¿sí? Siempre fíjense que una hipótesis es complementaria de la otra, contraria de la otra, ¿sí? Si planteamos en H1 que es menor, en la H0 iría mayor o igual. Si planteamos en la H1 que es mayor, en la nula iría menor o igual, y si planteamos que es distinto, en la nula iría mu igual a un valor. Esto nos da tres tipos de test de hipótesis, ¿sí? Que se llaman test de hipótesis, perdón, unilateral izquierdo, unilateral derecho o bilateral, ¿sí? O hipótesis, unilateral izquierda, unilateral derecha y bilateral. Fíjense, si nosotros estamos planteando que en la hipótesis alternativa, que mu es menor que un valor, en este caso, fíjense el dibujito que está abajo de la normal, estamos planteando una hipótesis sacó a la izquierda, estamos diciendo que es menor, entonces se sacó a la izquierda, ¿sí? Y se llama unilateral izquierda. Este valor que está sombreado, ¿sí? Señala alfa es nuestro nivel de significancia, por ejemplo, 5% o 0,05, ¿sí? También podría ser del 1%. En el caso de la unilateral derecha, fíjense que estamos planteando en la hipótesis alternativa que mu es mayor que un valor, por eso es cola derecha, ¿sí? La cola se hace a la derecha porque es mayor. Y aquí en este sector, en esta área, está la probabilidad de, por ejemplo, si alfa es 5% o 0,05, tenemos aquí la superficie de esta región pintada de negro es 0,05. Y en el caso de una prueba bilateral, cuando planteamos que mu es igual en la nula y mu es distinto en la alternativa, se llama bilateral. Lo que hacemos en este caso es dividir el valor de alfa en dos. Entonces es una prueba a dos colas. La mitad del valor de alfa estaría en la cola derecha y la otra mitad en la cola izquierda, ¿sí? Supongamos que tenemos un alfa de 0,05. En este caso, el alfa sobre 2 sería 0,025 en cada una de las colas. ¿Sí? Algo de esto estuvimos viendo cuando vimos estimación la clase pasada. Entonces, primero, planteamos las hipótesis. Cuando planteamos las hipótesis, de eso va a derivar qué tipo de test vamos a hacer, si es unilateral izquierdo, si es unilateral derecho o si es bilateral. En este caso, por ejemplo, de la fuerza panadera, supongamos que nosotros queremos testear si mu es mayor a 230, ¿sí? Entonces, queremos saber si tenemos una harina con una fuerza panadera mayor a 230. Cuanto mayor es la fuerza panadera, es mejor para determinado tipo de fabricación que queremos hacer con esa harina, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros como molino nos interesa tener harina, ¿sí? Donde su media poblacional sea mayor a 230 W. ¿Se acuerdan que la fuerza panadera se medía como W? Entonces planteamos la hipótesis alternativa, ¿sí? Donde mu es mayor a 230, y en la hipótesis nula, dijimos que planteamos lo contrario, ¿sí? Si no es mayor que 230, podría ser igual a 230 o menor. Entonces,
La hipótesis nula, recuerden que siempre el signo igual está en la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula sería mu menor o igual a 230 y la alternativa mu mayor a 230 y por lo tanto tenemos un test que es de unilateral derecho, de cola derecha, porque tenemos el signo mayor en la hipótesis alternativa. Entonces, el valor de alfa que nosotros definamos va a estar contenido en ese sector pintado de negro, ¿sí? Va a estar el alfa completo, digamos, dentro de esa cola derecha. Entonces, lo segundo que dijimos que hacíamos era establecer este nivel de significancia, ¿sí? El nivel de significancia es esa máxima probabilidad de rechazar H0 cuando es verdadera, ¿sí? Y lo denotamos por la letra Y alfa, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que yo tengo de rechazar H0, ¿sí? Siendo verdadera? Nosotros no sabemos si es verdadera o no, ¿no es cierto? Entonces, cuando hagamos el test, si yo rechazo el test, puedo estar cometiendo un error. Puede ser que realmente haya sido verdadera H0 y yo la estoy rechazando, ¿sí? Bueno, si yo la rechazo y cometo un error, el alfa nos está diciendo cuál sería el máximo nivel, el máximo error que nosotros estamos dispuestos a cometer, ¿sí? Cuando decimos que el nivel de significancia es 0,05 o del 5%, también podemos decirlo así, del 5%, ¿sí? Es ese nivel de significancia máximo que yo me voy a permitir, ¿sí? Si cuando yo rechazo H0, esta es verdadera y me equivoqué. Si yo me equivoco, estoy cometiendo un error, se llama error de tipo 1, ¿sí? O sea, el error de tipo 1 es rechazar H0 siendo verdadera, y el nivel máximo, digamos, que yo voy a permitir es de el nivel alfa, que puede ser 0,05, que es el que más se usa normalmente, o un valor menor, ¿sí? Que usualmente es 0,01. Como charlamos, 0,01. Como charlamos en la clase anterior, depende del problema que yo estoy planteando, es el nivel de alfa que yo me voy a fijar. Si es un problema médico, estoy haciendo un test de hipótesis para una vacuna, para una enfermedad, para algo determinado, y yo quiero equivocarme lo menos posible, ese valor de alfa va a ser muy chico, ¿sí? Bueno, entonces, como tercer paso, tenemos que determinar la región de rechazo, ¿sí? Y esa región de rechazo, que es esos colitas derechas o izquierdas que veíamos en las filminas anteriores, esa región de rechazo va a depender tanto de la hipótesis planteada como del nivel de significancia de la prueba. ¿Por qué? Porque la hipótesis que yo planteo va a determinar si la región de rechazo es a cola derecha, a cola izquierda o a dos colas, dependiendo de si el test es unilateral o bilateral, ¿sí? Si la prueba es unilateral, tanto derecha como izquierda, esa región de rechazo va, digamos, ese sector, el área bajo la curva, es igual a alfa, ¿sí? Al nivel de significancia que nosotros definimos, que puede ser, por ejemplo, 0,05. Puede ser toda esa región de rechazo hacia la derecha o hacia la izquierda. En cambio, si la prueba es bilateral, este nivel de significancia nosotros lo dividimos sobre dos, porque se divide el nivel de significancia a dos colas. Entonces, cola izquierda y cola derecha, cada uno tienen la región, ¿sí? Esa área bajo la curva es igual a alfa sobre 2. El complemento de esta región de rechazo es lo que llamamos región de no rechazo, ¿sí? Y la probabilidad es 1 menos alfa, si es el complementario. Recuerdan que decíamos que el área bajo la curva es 1, si alfa es, por ejemplo, 0,05, bueno, la región de no rechazo es 0,95, y en nuestro esquema nos va a quedar sin pintar, digamos. Nosotros pintamos las regiones de rechazo a dos colas o a una cola, izquierda o derecha, y el resto del área bajo la curva es la región de no rechazo, que tiene una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces, fíjense acá en el esquema, para que se entienda más fácil, tenemos el área bajo la curva, en este caso es una prueba bilateral, sabemos que es bilateral porque planteamos H0, en la H0, en la hipótesis nula, está contenido en igual,
y en la alternativa el distinto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos en la alternativa el distinto, sabemos que es una prueba a dos colas, bilateral, ¿sí? ¿Por qué bilateral? Porque si es distinto puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, bueno, tenemos que poner hacia ambos lados. Tiene que ser a dos colas la prueba. Fíjense en el esquema, nosotros tenemos ahí en las dos colas el alfa sobre 2, que es la superficie, digamos, el área bajo la curva, en las dos colas, la región central, ¿sí? Que es el complementario de estas dos colas, cuya probabilidad es 1 menos alfa, que la llamamos región de no rechazo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando hagamos el test, si el test, que el valor que nosotros calculamos, cae dentro, digamos, de esa zona de no rechazo, no podemos rechazar la hipótesis nula. Y, y tenemos dos límites que delimitan un valor, ¿sí? Que puede ser de z o de t, ya lo venimos viendo eso, un valor en el eje que va a delimitar estas dos zonas de rechazo que llamamos puntos críticos, ¿sí? Ese punto crítico, a partir de ese valor, en este caso, como es una prueba bilateral, a partir de ese valor hacia la derecha, y ese mismo valor, en negativo, por supuesto, negativo, hacia la izquierda, vamos a tener las dos zonas de rechazo, ¿sí? Cualquier valor que caiga entre medio de esos dos puntos críticos, cae en la zona de no rechazo. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos las otras pruebas, las pruebas unilaterales? Bueno, en la prueba unilateral derecha, ¿sí? Que es cuando en la hipótesis alternativa tenemos el signo mayor, el alfa está contenido todo en la cola derecha, ¿sí? Y tenemos una zona de rechazo, un punto crítico, ¿sí? También y una zona de no rechazo que va desde el punto crítico hacia izquierda en este caso. Cuando la prueba es unilateral izquierda, tenemos la cola, la región de rechazo a cola izquierda, ¿sí? Y este punto crítico nos va a delimitar la zona izquierda, esa cola izquierda, y a partir de ahí hacia la derecha estamos hablando de la zona de no rechazo. Bueno, entonces vamos con el ejemplo para que se entienda más fácil. ¿Se recuerda el ejemplo de la fuerza ganadera? Habíamos planteado las hipótesis, ¿sí? Dijimos que la hipótesis alternativa era que este parámetro poblacional, mu, que es el que queremos testear, es mayor que 230, esa es nuestra hipótesis, y por lo tanto la hipótesis nula es que mu es menor o igual a 230, si es lo contrario de lo que nosotros planteamos. En este caso, miren, tenemos el signo mayor en la hipótesis alternativa, por lo tanto, estamos hablando de una prueba unilateral derecha, por lo tanto la región de rechazo va a estar toda hacia con la derecha. Nosotros sabemos que el valor de alfa, que es 0,05, es la parte sombreada en gris, por lo tanto el complementario del resto de la curva es 1 menos alfa, es la zona de no rechazo. Tenemos un punto crítico, ¿sí? Que divide ambas zonas, que es el que tenemos que averiguar. Bueno, como habíamos visto en la clase pasada, sí, tenemos distribuciones muestrales que en el caso de muestras grandes y siendo el valor de la varianza o del desvío poblacional conocido o no, mientras la muestra sea grande, ¿sí? Decimos que se distribuye normalmente. Entonces vamos a utilizar la distribución normal. En el caso de muestras más pequeñas, ¿sí? Siempre y cuando la población de origen tenga una distribución normal, pero la muestra es pequeña, vamos a utilizar lo que vimos la clase pasada, que es la distribución TD-Student, que TD-Student se distribuye con n-1 grados de libertad, o sea, los grados de libertad de esta distribución van a depender del tamaño de la muestra, ¿sí? Siempre tenemos el tamaño de la muestra, los grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 10, como en este caso, el valor de t va a ser, vamos a buscar en tabla o lo vamos a buscar en Infostat, pero tenemos que buscarlo para 9 grados de libertad, ¿sí? Bueno, entonces sigamos con el ejemplo de la fuerza panadera. Ya dijimos que era una prueba unilateral derecha, con el alfa hacia con la derecha. Sabemos que el alfa es de 0,05 y tenemos que buscar cuál es el valor que deja esa probabilidad de 0,05 hacia la derecha. Entonces vamos a buscar en tabla, ¿sí? En la tabla T, porque dijimos que era una muestra pequeña de 10 unidades. Entonces, buscamos en la prueba de T
para 9 grados de libertad, porque es n-1, y un alfa de 0,05, ¿sí? Y nos va a dar esta zona, esta región o punto crítico que delimita o separa la región de rechazo de la región de no rechazo. Y nosotros buscamos en esta tabla de T, ¿sí? Fíjense que tenemos a la izquierda la columna donde dice DF, es grado de libertad, es degrees of freedom en inglés, grados de libertad, del 1 al 10, y encima tenemos el valor de alfa. Entonces tenemos que buscar un valor T para 9 grados de libertad y un alfa de 0,05, ¿sí? Entonces, donde se encuentran esas dos, la columna y la fila, el valor nos da 1,833. O sea, ese valor de T, que delimita el punto crítico, es 1,833, ¿sí? También lo podemos hacer por Infostat. ¿Cómo hacemos? Buscamos la distribución T de students, ¿sí? Tenemos que poner los grados de libertad, en este caso son 9, ¿sí? Y el valor de alfa, ¿sí? Como es una prueba unilateral derecha, buscamos para x mayor a x. Si fuera unilateral izquierda, buscaríamos en la otra celda de menor. Para la celda de mayor, ¿sí? Es el valor de t que deja por derecha un alfa de 0,05 o una probabilidad de 0,05, el valor que nos arroja es 1,833, y el mismo valor que obtuvimos en la tabla. Entonces podemos hacerlo tanto con la tabla como a través del programa Infostat. Y calculamos entonces ese valor crítico que separa la zona de rechazo de la zona de no rechazo. ¿Sí? Bueno, luego que tenemos la zona de rechazo, tenemos que calcular el test estadístico, que es el valor, ¿sí?, del estadístico, que nos va a dar un valor que va a caer en la zona de rechazo o de no rechazo. Entonces, de vuelta, si tenemos una muestra grande, con sigma conocido o desconocido, vamos a utilizar la normal. Si como conocemos el valor de sigma, este desvío poblacional o varianza poblacional, utilizamos la fórmula, la primera fórmula, ¿sí?, donde tenemos el valor de sigma es x raya menos este valor de mu, ¿sí?, de la hipótesis, sobre sigma sobre la raíz de n. Esa es la fórmula, nos va a dar ese test estadístico que queremos calcular, ese valor de z. Si la muestra es grande, pero no conocemos el desvío poblacional, lo estimábamos con una estimación puntual del desvío, obtenemos el valor de S y reemplazamos el valor de S en la fórmula, y si es una muestra pequeña, ¿sí?, siempre de vuelta que la población original tenga una distribución normal. Si es una muestra pequeña, vamos a calcularlo con una distribución T. Fíjense que la fórmula es muy similar, pero lo vamos a ver en la distribución, en la tabla de T, ¿sí? Es el valor de x raya menos ese valor bajo la hipótesis nula, dividido S sobre la raíz de n, o el desvío sobre la raíz de n. Y ese valor de T se va a distribuye en una distribución T de student con n-1 grados de libertad. Bueno, entonces, resumiendo, ¿no?, para calcular el test estadístico tenemos que tener las medidas resumen, ¿sí?, x raya y s, como que los necesitamos para ponerlos en la fórmula, ¿sí?, y luego reemplazamos la fórmula con los datos que tenemos. Si estamos hablando de una distribución normal, porque la muestra es grande, ¿sí?, eso, no importa cuál sea la distribución de la población, siempre que la muestra es grande, se acuerdan que por el teorema central del límite que se distribuye normal, entonces podemos utilizar el valor de z, una normal, la tabla normal, o buscar el valor de normal en Infostat. Si conocemos el valor de sigma, solamente vamos a utilizar la estimación puntual de la media, el valor bajo la hipótesis nula, ¿sí?, que es mu sub 0, y tenemos que saber el tamaño muestral. En el caso de que no sepamos el desvío poblacional, bueno, también vamos a utilizar la estimación puntual del desvío, ¿sí?, ese valor de S, en la fórmula, y reemplazamos, sencillamente reemplazamos en la fórmula, y eso nos va a dar un valor de Z. En el caso de que sea una muestra pequeña, utilizamos la distribución de T, la fórmula es igual, pero este valor que nos va a dar es un valor de T, ¿sí? Entonces, vamos con el ejemplo. Recuerdan que las medidas resumen para este ejemplo, la fuerza panadera era, x raya igual a 215 y S, o desvío muestral, igual a 30,9. Reemplazamos esos valores en la fórmula, ¿sí?
Fíjense que X raya es 215, le restamos el valor bajo la hipótesis nula, que en este caso queríamos probar si la fuerza panadera era mayor a 230, entonces le restamos 230 y dividimos por S, que es 30,9, dividido la raíz de N. Habíamos dicho que N en este caso era 10, entonces la raíz de 10. Hacemos la cuenta, ¿sí? 215 menos 230 nos da menos 15, 30,9 dividido la raíz de 10 nos da 9,77, y este valor, esta división, menos 15 dividido 9,77, nos da menos 1,54. Ese es el valor de t, menos 1,54. Lo que tenemos que hacer ahora es ver dónde cae ese valor de menos 1,54. ¿Cae en la zona de rechazo? ¿Cae en la zona de no rechazo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, si este test que calculamos, este valor de t que calculamos, cae dentro de la zona de rechazo, voy a rechazar H0. Si cae dentro de la zona de no rechazo, entonces no puedo rechazar H0, ¿sí? Y entonces, una vez que yo decido si rechazo o no rechazo, o sea, en este punto, en el punto 5 del test, yo estoy tomando la decisión, rechazo o no rechazo, y luego voy a sacar una conclusión. Veamos qué pasa con nuestro ejemplo, ¿sí? Recuerdan que tenemos, bueno, el área bajo la curva, tenemos delimitado alfa, me sacó la derecha porque la hipótesis nula era mu mayor a 30, entonces un lateral derecho, este valor de alfa es 0,05, 1 menos alfa es 0,95, recuerdan que buscábamos en tabla, ¿sí? Ese valor de punto crítico nos daba 1,833, es el valor que divide la zona de rechazo y de no rechazo, y fíjense dónde cae el valor del test estadístico que calculamos. Ese t que calculamos que es negativo, fíjense que cae, es menos 1,54, cae en la zona de no rechazo, ¿sí? Entonces, qué vamos a decidir? Por supuesto, ¿no? Si no nos cae en la zona de no rechazo, vamos a decidir que no rechazamos la hipótesis. Como le venimos diciendo desde que empezamos a hacer los cálculos de probabilidad, dibujen la curva. Hagan un esquema, no es necesario que lo hagan con un programa ni nada, si lo quieren hacer con un programa para que quede más prolijo no hay problema, sino con una viroma y un papelito, dibujamos la curva, en este caso es una T, es muy parecida a la normal, dibujan la campanita de Gauss, marcan la zona de rechazo, si es bilateral, si es unilateral, se fijan cuál es ese punto crítico que delimita la zona de rechazo con la de no rechazo, y luego cuando calculan el test estadístico se fijan dónde cae en la curva. Si ustedes lo hacen con este esquemita, es muy fácil hacerlo, ¿sí? Si lo queremos hacer mentalmente y nos podemos confundir porque no lo tenemos en la cabeza. Entonces siempre háganse estos esquemitas, los van a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, la conclusión, no rechazo H0, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a concluir ahora? Cuando vamos a concluir, concluimos de esta manera. Si yo rechazo H0, puedo decir que hay suficiente evidencia para concluir sobre que el valor de la media es mayor que tal, menor que tal o distinto, ¿sí? Hay suficiente evidencia y siempre tengo que decir con qué nivel de significancia, porque si yo cambio el nivel de significancia, por ahí, en un test de hipótesis donde yo había rechazado, ¿sí? No rechazo con un nivel de significancia diferente. Entonces, ¿cómo concluimos? Hay suficiente evidencia con un nivel de significancia del tanto por ciento, en este caso del 5%, para concluir que, y siempre concluyo de acuerdo a lo que yo quería probar, ¿sí? En este caso sería para concluir que la fuerza panadera media, ¿sí? Es mayor que tanto, ¿sí? Si yo no rechazo, mi conclusión sería, no hay suficiente evidencia con un nivel de significancia del, supongamos 5%, puede ser del 1%, para concluir que, y siempre concluyo, en este caso sobre la media, de acuerdo a lo que planteamos en la hipótesis alternativa, lo mismo. Para concluir que el valor medio de la fuerza panadera es mayor que 30, ¿sí? Entonces, fíjense que las conclusiones son iguales, muy parecido como se plantea, pero yo planteo, sí, si rechazo, hay suficiente evidencia. Si no rechazo, no hay suficiente evidencia, ¿sí? Para concluir que la media es, dependiendo de lo que yo planteé en la hipótesis alternativa, es mayor que, es menor que o es distinta que, ¿sí? Y siempre marcando el nivel de significancia.
Vamos a ver entonces con el ejemplo de la fuerza panadera. La decisión era que no rechazaba. Recuerdan que cae en la zona de no rechazo. Entonces, ¿cómo concluyo? Siempre recuerden, nivel de significancia, si no rechazo no hay suficiente evidencia, y concluyo en función de la media y de la hipótesis alternativa. Entonces, la conclusión en este problema sería, no hay suficiente evidencia con un nivel de significancia del 5% para concluir que la fuerza panadera media de la harina es mayor que 230 W. Yo quería probar si era mayor que 230 W. No, no hay suficiente evidencia para probar que es mayor que 230 W. Entonces me quedaría con la hipótesis nula, ¿sí? Que planteaba la hipótesis nula que la fuerza panadera media era o menor o igual a 230, ¿sí? Lo que nosotros no tenemos evidencia suficiente con esa muestra que tomamos y con ese nivel de significancia que definimos para concluir que es mayor que 230. Entonces, nosotros queríamos probar eso, bueno, no podemos concluir eso. Nos quedamos con la hipótesis nula, ¿sí? Bueno, entonces, recuerden que habíamos hablado que podíamos, cuando hacíamos el test, podíamos tener un test estadístico, compararlo con la región de rechazo, que es lo que hicimos recién, y en función de eso decidir y concluir, o también podemos hacerlo a través del p-valor. El p-valor lo va a dar el programa estadístico, no lo podemos calcular nosotros, ¿sí? Entonces, hay muchas definiciones de p-valor. A mí me gusta esta, no sé si es la más correcta, pero es la más fácil de entender, ¿sí? Entonces, ¿qué es el p-valor? Es la probabilidad de que un valor estadístico que nosotros calculamos sea posible dada una hipótesis nula cierta, ¿sí? Es qué probabilidad tengo de que ese valor sea posible, si la hipótesis nula es cierta, ¿sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que H0 sea verdadera? Eso es el valor de P. Este valor de P lo comparamos con alfa, ¿sí? Tengamos en cuenta el alfa, por ejemplo, de 0,05. Si el valor P es mayor que alfa, no voy a rechazar H0. Si el valor P es menor que alfa, lo rechazo. Entonces, bueno, vamos con el ejemplo. ¿Cómo hago entonces para calcular, para hacer esta prueba T que hicimos a mano en la slide anteriores, ¿sí? Fíjense que nosotros hicimos una reacción de rechazo, marcamos ese límite y calculamos el valor de T si caía o no caía dentro de la zona de rechazo. Bueno, a través de Infostat lo podemos hacer como con estadística, inferencia basada en una muestra y usamos una prueba T para una media. Prueba T para una media, porque estamos calculando un test de hipótesis para una sola media, ¿sí? Fíjense que nosotros cargamos, como siempre, los valores de fuerza panadera, estos 10 datos que tenemos, están cargados en el programa, y entonces con los datos cargados hacemos estadística, inferencia basada en una muestra, prueba T para una media. ¿Cómo lo hacemos? Cuando hacemos la prueba T para una media, tenemos que indicar qué variable queremos, con qué variable queremos que haga la prueba T, ¿sí? Entonces, cliqueamos el valor de la variable, en este caso es W, ¿sí? Y con la flechita lo ponemos dentro del cuadro de variables, ¿sí? Y luego le indicamos qué tipo de prueba queremos, ¿sí? Porque eso lo vamos a definir nosotros. En este caso, recuerdan que queríamos probar si era mayor de 230. Entonces, es una prueba unilateral derecha, y el valor del parámetro dentro de la hipótesis, recuerdan que era 230. Tenemos que indicar todo eso, ¿sí? Que es unilateral derecha en este caso, y cuál es el valor del parámetro con el que queremos hacer la prueba T, ¿sí? También acá le estamos pidiendo, bueno, el n nos tendría que dar 10, el valor de la media, que nosotros también lo calculamos, nos tendría que dar 215, este es el desvío, el valor de t, nosotros también ya lo calculamos con la fórmula, y p. Entonces, cliqueamos aceptar, ¿sí? Importantísimo eso, qué tipo de prueba queremos y cuál es el valor del parámetro. Y nos va a dar una salida, ¿sí? Para la prueba, que dice prueba T para una media. Fíjense, en esta salida es importante que veamos todo lo que nos da. Tenemos prueba T para una media, nos está indicando que es para una sola media. ¿Cuál es el valor bajo la hipótesis nula? 230, porque si nosotros no indicamos el valor,
por default lo hace con 0, ¿sí? Testea si mu es, en este caso que era un lateral derecha, si es mayor que 0 o menor o igual a 0. Entonces siempre tenemos que indicar el valor bajo la hipótesis nula. Si no ponemos nada, va a tomar 0 por default, ¿sí? Fíjense acá también está, ¿cuál es la variable? W, el n es 10, la media 215, ya la habíamos calculado nosotros con las medidas resumen, el desvío estándar es 30,9, y este valor de t, menos 1,53, ese valor es el que calculamos con la fórmula, ¿sí? Que hacíamos x raya menos el valor de mu sub 0, dividido el desvío sobre la raíz de n, creo que nos daba menos 1,54, pero es una cuestión de decimales, ¿no? Fíjense que nos da menos 1,53. Y el valor de p, 0,92. Recuerdan que dijimos que cuando el valor de p es mayor que el alfa que fijamos, 0,05, no rechazamos. Fíjense que nos dio el mismo resultado, llegamos al mismo resultado que haciéndolo de forma manual, con los cálculos, ¿sí? Acá no nos da la zona de rechazo, pero si nosotros miramos una tabla de t, ¿sí? Para 9 grados de libertad y un valor de alfa determinado, en este caso era 0,05, podemos tener ese punto crítico. Fíjense que estos valores van a depender de nuestros datos. El valor de t depende de los datos, porque depende de la media y del desvío y del n. ¿Sí? Va a ser siempre el mismo, no importa cuál es el valor de t, perdón, el valor de alfa que yo fije, ¿sí? Y el P también, no, es en función de los datos. Depende del valor de alfa que yo fije, puede ser que decida rechazar o no. En este caso 0,9 es muy alto, siempre no voy a rechazar nunca. Pero si nos da, por ejemplo, un valor de 0,04, ¿sí? Si el alfa es 0,05, yo en ese caso rechazaría, pero si el alfa que yo me fijo es más bajito, por ejemplo 0,01, no estaría rechazando. Entonces, fíjense que el valor de alfa es el que yo fijo y no va a depender de los datos, va a depender del error que yo estoy dispuesto a cometer, ¿sí? Bueno, entonces, como les había dicho recién, siendo alfa 0,05, lo comparo con el valor t, y como t es mayor que alfa, no rechazo H0, ¿sí? Esa es la decisión que voy a tomar. Entonces, como un resumen de todo lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Fíjense, con el test estadístico planteamos la hipótesis, eh, la hipótesis alternativa que mu es mayor que 230 y la nula que mu es menor o igual a 230, decimos cuál es el nivel de significancia que vamos a usar para el test, ¿sí? Definimos en función de la hipótesis qué prueba es, en este caso es una prueba unilateral derecha, y buscamos ese valor crítico, ¿sí? Recuerden que buscamos un valor de t con 9 grados de libertad, porque es n-1 y el valor de alfa, y nos da ese valor crítico que divide la zona de rechazo de la zona de no rechazo. Luego calculamos el test estadístico, ¿sí? Ese test estadístico va a depender de nuestra muestra, porque recuerdan que para calcularlo teníamos en cuenta la media, el desvío y el n, y el valor sobre la hipótesis, el valor bajo la hipótesis nula, ¿no? Ese valor de mu sub 0, y tomo una decisión. Como este valor cae en la zona de no rechazo, es menos 1,54, bueno, no rechazo H0 y concluyo que no hay suficiente evidencia con un nivel de significancia del 5% para concluir que la fuerza panadera media de la harina es mayor que 230. Ahora voy a dejar este mismo resumen, pero con el p-valor. Fíjense que lo único que va a cambiar es lo que está marcado en un color violeta, ¿sí? Lo demás es igual, porque yo tengo que llegar a la misma conclusión, haciéndolo a través del test estadístico o haciéndolo a través del p-valor, ¿sí? Fíjense, si lo hago a través del p-valor, ¿sí? Sé que es una prueba unilateral derecha, no voy a calcular zona de rechazo, porque ya directamente voy a comparar el valor de p con el de alfa, calculo el valor de p, ¿sí? Hago la prueba T en Infostat, y la decisión y la conclusión es la misma, no cambió para nada, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás. Lo puedo hacer con el test estadístico, delimitando la zona de rechazo y calculando el test estadístico con la cuenta, ¿sí? Del valor de T, calculándolo y viendo dónde cae, y decido si rechazo o no rechazo en función de dónde cae, o puedo calcularlo a través del valor de P, con una prueba T para una media en Infostat, ¿sí?
y luego la decisión y la conclusión son exactamente iguales. Entonces son las dos maneras de hacerlo. Bueno, hasta acá llegamos con esto, dejamos acá. Cualquier cosa ya saben, clases de consulta, consultas por el foro y practiquen con los ejercicios para todos estos conceptos que parecen muy teóricos, cuando uno los practica, se puede familiarizar mejor y no resultan tan teóricos, ¿sí? Así que practiquen y bueno, nos vemos la clase que viene.